¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a estar aquí discutiendo, compartiendo durante 50 minutos y un margen de unos 10 minutitos para algunas preguntas. Esta charla que se denomina Del estrés al éxito, estrategias socioemocionales para triunfar sin perderte en el camino universitario. Eh, Antes que nada, bueno, pues iniciar esta charla dándoles una cordial bienvenida al semestre 2025B y bueno, pues deseándoles que sea un semestre muy fructífero. Y específicamente, para que sea un semestre pues fructífero, es importante identificar cuáles son esos factores que muchas veces no podemos controlar, pero aparentemente son difíciles de alcanzar, ¿no? Y por lo cual eso genera pues una serie de actitudes, ¿no? Podemos tener alguna cuestión de ansiedad, ¿no? De saber que tenemos que hacer muchas actividades, de muchas tareas, pero no saber por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo fundamental para lograr pues el éxito académico y también posteriormente profesional. Y qué mejor en este momento que vamos arrancando el semestre para que ustedes pues tengan estas estrategias y además de que tengan estas estrategias, se sensibilicen con el hecho de que vivimos en pues en una sociedad hiperconectada y por esta situación, pues constantemente es que la luz de la computadora, el teléfono, las redes sociales, ¿no? Que van desde el Facebook hasta TikTok, Instagram, pues nos mantiene alertas y eso pues sin lugar a dudas pues genera estrés y ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues para ustedes será muy común el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? El hecho de que algo está sucediendo en redes sociales, alguien está haciendo un viaje o alguien está haciendo la moda de tendencia y muchas veces tenemos como ese miedo de perdérnoslo y por eso estamos todo el tiempo alerta de las redes sociales y eso pues sin duda genera ansiedad, estrés, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprender a canalizar esas energías y esa canalización, pues bueno, que sea en forma de estrategias que permitan avanzar en las tareas académicas, ¿no? En las tareas pues también recreativas y pues eso al final nos va a acercar más hacia el camino que es pues tener un éxito pues académico, profesional y también evidentemente pues personal. Entonces, bueno, sin más, esta es una imagen que me gusta presentar porque es muy común. Claro que puedo con todo, pero primero voy a llorar, ¿no? Muchas veces, y cuántos y cuántas de ustedes nos han sentido, eh, pues esto, ¿no? Agobiados por el hecho de que tienen que hacer muchas actividades, pero ¿por dónde empezamos, no? Muchas veces no sabemos cómo priorizar, pero también muchas veces sucede que, pues no voy a decir como todos los mexicanos, porque sabemos que hay diferentes tipos de personas que se organizan, pero es muy común encontrar que muchas veces dejamos todo hasta el último minuto, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos un margen muy amplio de tiempo para hacer el ensayo, el examen, la práctica, el prototipo, etcétera. Y bueno, nos confiamos de que tenemos un margen de 2 semanas, una semana, y entonces nos vamos haciendo otras actividades y resulta que nos damos cuenta que nos quedan menos quizá de 24 horas para entregar el trabajo final y no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que dejamos todo hasta el final, lo vamos postergando de tal modo que cuando es el último minuto, pues estamos evidentemente pues agobiados porque no tenemos el tiempo ni tampoco quizá ya la energía porque estuvimos haciendo otras actividades y también muchas veces sucede que tenemos un tipo de remordimiento, ¿no? El remordimiento de decir, bueno, pues pude haberlo hecho mejor, pero no lo hice porque no tuve el tiempo. Y no tuve el tiempo, pues porque en lugar de hacer la actividad, la tarea, el ejercicio, la práctica, hice otras actividades, ¿no? Entonces, esto sin duda desencadena en nosotros como personas, pues, actitudes, además de eso, genera, pues, emociones, ¿no? Reacciones que pueden ir, ya lo decía, desde el estrés, la ansiedad, el enojo, la frustración, y eso, pues, evidentemente, pues, habla de que no estamos gestionando de manera satisfactoria,
por nuestro tiempo y por lo tanto, pues nuestra trayectoria educativa, que es básicamente lo importante. Entonces, bueno, esta es una pregunta detonadora. ¿Quién ha sentido ansiedad, estrés o desmotivación en la universidad? En realidad es que todos quienes hemos pasado tanto por licenciatura como posteriormente por algún posgrado, en algún momento sentimos ansiedad, estrés o desmotivación, ¿no? Que ustedes deben saber que el hecho de que uno pueda llegar a sentirse ansioso, estresado, estresada o desmotivada, no es exclusivo de quienes son más ñoños, ¿no? O quienes se dedican más a estudiar, sino que, bueno, pues va desde quien es muy dedicado, muy dedicada, hasta quien pues se esfuerza, ¿no? Pero sin mayor reparo, ¿no? Entonces es muy común para, en general, sentir ansiedad, estrés o desmotivación, ¿no? Es parte de, y es importante saberlo porque muchas veces, bueno, pensamos que eso no puede llegar a sucedernos. De acuerdo con una investigación de Health Children de este año, cerca o más del 75% de estudiantes universitarios reportan altos niveles de estrés causados por altas expectativas y presión por alcanzar el éxito, redes sociales y, en tercer lugar, un mundo que parece atemorizante, ¿no? Eh, sobre estas tres causas, quizá, bueno, habrá aquí sí factores un poco más específicos y más determinantes. Por ejemplo, si nuestros papás tienen una alta expectativa porque yo egrese como la mejor ingeniera, ¿no? Pues evidentemente es que yo ya desde mi familia tengo esta presión dentro de mi mismo seno familiar, ¿no? Y también muchas veces nosotros como estudiantes nos autopresionamos por intentar ser los mejores promedios, ¿no? Sin embargo, uno de los consejos que, bueno, que yo he aprendido y que también, pues, esto lo he aprendido de otros profesores que he tenido, que es algo muy importante, que es que cuando uno egresa, la calificación no habla por ti, ¿no? Lo que habla por ti es esta habilidad que tengas para hacer cosas, ¿no? Y para saber trabajar en equipo. Muchas veces como que vamos con la mirada muy puesta en el número, el cual es importante porque al final es un indicador que nos abre puertas para una beca, para una movilidad, para algún cierto beneficio que nos ofrezca nuestra institución, pero muchas veces como que dejamos de lado o dejamos al margen dentro de nuestra formación estas otras habilidades como el trabajo en equipo, la colaboración, la empatía, la comunicación asertiva, las cuales sin duda son fundamentales cuando uno ya comienza a trabajar en equipos multi o transdisciplinarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, el mensaje de esta primera diapositiva? Es que si bien las calificaciones son un indicador importante que nos permite navegar, ¿no? Y nos permite ver, pues, calibrar cuál es nuestro desempeño, pues es importante también equilibrarla con otras habilidades, ¿no? Eso es fundamental. Eh, y como ya les comentaba, también es muy cierto que muchas veces las redes sociales pues nos generan estas cuestiones de ansiedad, de estrés, justamente por el hecho de que como nuestros close friends se encuentran en las redes sociales, pues muchas veces nosotros queremos estar pendientes y viendo qué están haciendo y bajo la premisa del FOMO, del Fear of Missing Out, pues queremos estar pendientes de lo que está sucediendo y eso pues sin duda pues nos genera en sí mismo ansiedad, estrés y también nos desenfoca de realmente algunas tareas fundamentales como hacer algún ejercicio, alguna tarea, alguna práctica, algún ensayo, etcétera, ¿no? E igualmente, bueno, pues sin duda, pues muchas veces esto quizá lo vivieron en otro momento, eh, pero cuando estábamos en COVID, pues el mundo parecía atemorizante, ¿no? Cuando teníamos incertidumbre de no saber qué iba a pasar, si iba a haber una vacuna, si no, si la pandemia se iba a extender, si esta nueva normalidad se iba a mantener durante un largo tiempo, etcétera. Entonces, pues vamos, digamos, como pasando diferentes momentos, sin embargo, bueno, pues es muy sabido que pues a cada momento histórico pues nos va tocando sortear diferentes formas para mantenernos pues en un mundo que aparentemente parece atemorizante, pero que pues con las personas indicadas y también con una comunicación pues muy cercana,
el mundo es menos atemorizante, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas estadísticas y en general, ¿cuál es el objetivo de esta charla de fortalecimiento de competencias? Pues el objetivo principal es que ustedes aprendan a gestionar emociones para disfrutar el camino universitario, ¿no? Eso es lo fundamental. ¿Y por qué es importante gestionar estas emociones y también aprender a identificar momentos de ansiedad, de estrés? Pues porque si nosotros estamos pasando o atravesando estos momentos de ansiedad, estrés, eso va a interrumpir con nuestra preparación académica. Si nosotros tenemos la mente dispersa, no vamos a hacer alguna tarea, no vamos a poner atención, no vamos a entregar algún trabajo a tiempo y eso nos va a ir restando, ¿no? Y la consecuencia va a ser que, pues, comencemos a reprobar, ¿no? Comencemos a tener algún problema de asistencia, de calificación y eso, pues, evidentemente, reste a nuestra transición en la universidad y evidentemente pues impida nuestro egreso satisfactorio u oportuno, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo de esta charla. Eh, Estrés, ¿no? Entonces, vamos poniéndole nombre, ¿qué es el estrés, no? Aquí dos definiciones. La primera es que es una experiencia emocional, que es molesta y que viene acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y conductuales predecibles, ¿no? Es un estado de preocupación o tensión mental que es generado por una situación difícil e igualmente es una respuesta a una amenaza o un peligro percibido, ¿no? Entonces, recuerden que el estrés, como se menciona en estos últimos renglones, el estrés es una respuesta a una amenaza. Cuando nosotros decimos estoy estresados o estresada, es porque nuestro cuerpo ya está reaccionando ante una posible amenaza, ¿no? ¿Y cuál es esa amenaza? Pues que reprobemos, por ejemplo, si es que no avanzamos con el trabajo, ¿no? Entonces, el estrés es, como lo considera la OMS, justamente, es una respuesta natural a las amenazas y otros estímulos, mientras que la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. Entonces, van, digamos, en un mismo grupo, ¿no? El estrés y la ansiedad, ¿no? El estrés es esta respuesta que se activa derivado de una alerta de amenaza, ¿no? Y esa amenaza puede ser que, pues, yo ya estoy casi por reprobar, entonces ya no entregué el trabajo, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues se va a generar esta respuesta natural va a ser el estrés, ¿no? ¿Qué es nuestro cuerpo? Bueno, pues bioquímicamente pues está preparado para diferentes situaciones y este estrés lo que genera son sustancias bioquímicas que nos hace que estemos más alertas, ¿no? Por eso es muy común cuando las personas dicen que funcionan más al último minuto, pero bueno, pues sí, funcionan más al último minuto de entregar una tarea porque lo que están quizá diciendo detrás de ese discurso es que la segregación de estas sustancias bioquímicas es lo que les permite concluir una tarea, ¿no? Es quizá ya muchas veces podría parecer una adicción, pero bueno, no es recomendable pues porque sabemos que detrás del estrés pues vienen consecuencias como, bueno, pues pérdida del cabello, dificultad para dormir, pérdida de peso, somnolencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues son estos espectros, ¿no? De estrés que van generando estas situaciones y evidentemente pues una consecuencia en nuestro cuerpo. Y la ansiedad, bueno, pues la ansiedad esta la ubiquen de la película Intensamente. La Asociación Estadounidense de Psicología, la APA, define la ansiedad como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos angustiantes y cambios físicos como el aumento de la presión arterial. La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno. La ansiedad es una reacción normal al estrés. Entonces, pues bueno, la ansiedad es ahora quizá a diferencia de nuestros padres o de nuestros abuelos, somos más conscientes de nuestro estado emocional. Entonces, hemos logrado como generación, hemos logrado identificar pues cuando estamos viviendo situaciones de estrés, de ansiedad,
a diferencia, por ejemplo, de nuestros papás o de nuestros abuelos, quienes, bueno, pues aunque sintieran ansiedad o estrés, lo suprimían, ¿no? Eh, Como les menciono, pues una gran ventaja de nuestra generación y más específicamente de su generación es que ustedes logran hablar de sus emociones y de sus sentimientos y eso es valioso, ¿no? Porque la medida en que sean capaces de identificar si están ansiosos o están estresados, es posible también tener un diagnóstico y un tratamiento. Eh, la ansiedad también, bueno, es importante porque mencionar que como se indica en esta diapositiva, la ansiedad también es una amenaza a un peligro externo, ¿no? Es decir, un peligro que, que podemos observar, pero también muchas veces es un peligro interno, ¿no? Un peligro que muchas veces pues nos vamos creando, como puede ser, si retomamos el caso del COVID, pues tenemos ansiedad porque tenemos este miedo a quizá pues contagiarnos y que nos contagiáramos que nos fuera muy mal porque todavía no había vacuna, ¿no? Entonces, esta era una amenaza a un peligro, pues sí, interno, ¿no? Como tal, pues sí había pues un riesgo, pero muchas veces era producto de del contexto que estábamos viviendo, porque quizá en ese momento no salíamos, pero nos estábamos generando estos pensamientos, ¿no? Entonces, pues es importante porque como vimos en la película de ansiedad, pues de ansiedad, de intensamente, la ansiedad logra o lo que nos afecta en gran medida porque nos hace tener pensamientos, pues sí, pensamientos intrusivos, ¿no? Dicho de otro modo. Entonces, y ahora más específicamente, ¿qué es el estrés universitario? Pues bueno, el estrés universitario puede ser de tipo académico, social, económico y familiar, ¿no? Eh, y como lo mencionaba previamente, pues algunas señales de este estrés, pues puede ser insomnio, irritabilidad, procrastinación y ansiedad, ¿no? Entonces, son algunas señales comunes de que estamos viviendo situaciones de estrés, ¿no? De una gran presión, una gran tensión, pues se puede identificar a través de estas señales que son muchas veces comunes, ¿no? Entonces, si están ustedes, ahorita no, acabamos de iniciar, pero ya en el primer parcial o en el segundo, que es cuando ya uno sabe si se va a final o si se va a extra o si se va a título, ¿no? Es regularmente en los segundos parciales cuando muchas veces aparecen más estos síntomas, pues porque tenemos el estrés o la ansiedad de no saber si vamos a lograr rendir suficiente en el examen y eso nos va a permitir aprobar. Entonces, bueno, pues es en este momento, en el segundo semestre, cuando regularmente es que pues podríamos, pues quizá especular que es en este periodo en donde pues el alumnado experimenta pues mayores señales de este tipo, ¿no? Insomnio, irritabilidad, procrastinación, ansiedad, ¿no? Y como lo mencionaba, pues muchas veces el estrés pues, puede ser académico, pues, puede ser social, puede ser económico, puede ser familiar. Eh, sin lugar a duda, bueno, pues cada uno desde nuestros espacios, desde nuestras familias y desde nuestras condiciones enfrentamos situaciones que muchas veces pues pueden eh, eh, hacer que nos sintamos estresados, estresadas, ¿no? Sin embargo, al menos desde el aspecto académico, que es justamente el objetivo de esta charla, es identificar y lograr dominar algunas estrategias que nos permitan gestionar nuestro tiempo desde un aspecto cognitivo para rendir de manera eficiente, ¿no? Pero es importante también que ustedes sepan que pues en nuestro entorno familiar, pues nuestra misma familia nos puede generar algunas cuestiones de estrés, ¿no? Bueno, podemos tener un sinfín de temas que se engloban en el estrés familiar, pero también puede ser el estrés económico, ¿no? Muchas veces la parte económica, el dinero, el hecho de saber que tenemos quizá un presupuesto para el mes y que muchas veces tenemos que comprar material o tenemos que pagar la renta o ya tuvimos un accidente con la computadora y tenemos que repararla, etcétera, pues eso sin duda pues son elementos desencadenadores de
estos momentos de estrés, ¿no? Y que al final pues generan pues una afectación en nuestra persona y evidentemente pues en nuestro rendimiento educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más ahí para su conocimiento y que sepan que el estrés no nada más es académico, porque muchas veces pensaríamos que pues nuestra familia, pues puede ser que sí sepamos que nuestra familia nos estresa, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, pero también, además de eso, pues el social, ¿no? Es decir, nuestras amistades, cuando muchas veces eh, nos obligan, ¿no? O casi nos obligan, nos coerciben para hacer algo que quizá no queremos, no es de nuestro gusto, y bueno, pues eso también nos puede generar ahí alguna cuestión de estrés o de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, sí, es importante saberlo. ¿Y por qué es que nos afecta tanto, ¿no? Bien, aquí el estrés y la ansiedad, bueno, pues sin duda aparecen en momentos distintos, ¿no? Muchas veces se acentúan en la adultez. eh, y también, bueno, pues nos afecta pues porque hay una presión por rendir, una presión por ser mejores, una presión por tener éxito, o muchas veces si ustedes son el hijo mayor o la hija mayor, pues existe una presión familiar porque el hijo mayor o la hija, el hijo o la hija mayor sean los mejores en todo lo que hacen porque son el ejemplo de la familia, ¿no? Entonces es muy común que muchas veces ese sea el argumento de nuestros papás para decir que tenemos que esforzarnos en hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? En lograr tener buenas calificaciones, en ser los y las mejores estudiantes, porque somos los primeros y somos el ejemplo de nuestros hermanos y también quizá de nuestra familia. Y todavía el estrés es doblemente si nuestros papás no tuvieron escolarización de licenciatura o de maestría y pues tenemos la presión de pues demostrar, ¿no? Que pues sí podemos, ¿no? Entonces muchas veces son discursos que no están explicitados, porque muchas veces nuestros papás quizá no nos los dicen, pero sabemos que están introyectados en comentarios que son muy inocentes, pero que detrás de esa inocencia hay una presión por demostrar que somos mejores, ¿no? O que debemos hacerlo, desempeñarnos en la universidad lo mejor que podamos, ¿no? Y bueno, pues también, como ya les mencionaba, pues muchas veces esta comparación constante en las redes sociales, el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? El miedo de perderse algo o el miedo de que tú no estés en la última tendencia, en el último teléfono, en el último viaje bueno, con lo último que sea tendencia en redes, ¿no? Pues muchas veces eso también nos llega a afectar como estudiantes, como personas, ¿no? Y bueno, pues evidentemente también el estrés pues llega a afectarnos porque muchas veces no hemos aprendido a gestionar esas herramientas, ¿no? Esas herramientas emocionales, quiero decir. Eh, es muy sabido, por ejemplo, que cuando uno ve una foto en Instagram, pues uno se imagina que la persona lo está pasando fenomenal, pero sucede que pues muchas veces uno no ve el detrás, ¿no? Y si uno viera el detrás de lo que se tuvo que vivir para tomar esa foto, pues uno diría, pues qué bueno que me lo perdí, o mejor nadota, porque para haber sufrido tanto, mejor nada, ¿no? Entonces, muchas veces como que no vemos el otro lado, el lado B de una realidad que se nos presenta en redes sociales, ¿no? Y creo que eso es muy importante de tomarlo en cuenta porque muchas veces sucede como este mito, el mito de la caverna de Sócrates, que muchas veces únicamente vemos a través de vemos los reflejos de las sombras de los objetos, pero una vez que salimos a la luz y vemos a los objetos por sí mismos, nos damos cuenta que pues todo era un engaño, básicamente, ¿no? Entonces, entre que pues salimos al mundo real y vemos que todo era un engaño, pues muchas veces vivimos en un mundo de estrés y de ansiedad, pues porque no sabemos realmente si lo que estamos viendo es real y también, pues como no sé si es real, pues entre qué es real y no, pues yo no me lo quiero perder. Entonces muchas veces eso pues nos afecta y nos desconcentra desde el aspecto educativo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos elementos para que ustedes los tomen en cuenta y bueno, también eso les genera un pensamiento crítico. Eh,
Mitos sobre el éxito. Bueno, aquí algunos mitos ya los he adelantado, ¿no? Tienes que poder con todo. Si no te estresas, no te importa. El éxito es tener 10 en todo, ¿no? Entonces, eh, para algunas generaciones, estos serán, digamos, el pan de cada día, lo que uno escuchaba en la casa o en la escuela, pues porque se hablaba, estábamos en otro momento, ¿no? En otro momento en donde el número era mayormente valorado y pues como tal, pues por ejemplo, quien estudió la primaria en los años 90, teníamos una cosa que era lectura por minuto, en donde teníamos que leer durante un minuto y no importaba si comprendías o no el mensaje, lo que importaba era cuántas palabras leías, ¿no? Ese es un buen ejemplo para que observen que muchas veces el número no significa nada, porque yo pude haber leído en un minuto 130 palabras y no haber comprendido nada. Mientras que si yo leo, por ejemplo, en un minuto 40 palabras y entiendo el sentido, el mensaje, la referencia, pues es más valioso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de ponderar que no muchas veces el hecho de tener un número en términos educativos va a ser sinónimo de un buen aprendizaje, ¿no? Es un indicador, pero muchas veces no es suficiente. Eh, Sin embargo, bueno, como está en esta imagen, si practicas verás resultados, ¿no? Eh, es importante equilibrarlo, ¿no? Porque ni muy estresados, ¿no? Pero tampoco muy laxos. Lo importante es practicar, ¿no? Es practicar y bueno, como dice el dicho, un paso a la vez, ¿no? Eh, Hay que hacer las cosas, pero una cosa a la vez. No podemos hacer varias cosas de manera simultánea porque tampoco, bueno, eso es fructífero, ¿no? Entonces, aquí una pequeña reflexión, bueno, nada más como a manera para que eh, la piensen en casa, ¿qué es el éxito para ti? ¿No? ¿Qué es el éxito para ti? Y cuáles de estos mitos sobre el éxito, por ejemplo, pueden estar subyacentes en tu entorno familiar, por ejemplo, ¿no? Es algo importante para pensar, pues porque, como ya lo mencionaba, pues ahora estamos en otro momento en donde el éxito no es un número, sino más bien el éxito es que tú vayas disfrutando y vayas aprendiendo y disfrutes el proceso, ¿no? Que es básicamente, se dice eso, ¿no? Disfruta el proceso y parecería una frase banal, pero pues realmente es que tiene un fundamento desde la eh, psicología social, ¿no? Los psicólogos socioconstructivistas, pues dicen que el camino el camino es la meta, ¿no? Es decir, no es necesario que llegues a la meta para decir lo logré, sino en sí mismo el hecho de que recorras el camino es en sí mismo llegar a la meta, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Disfrutemos del proceso y no nos estresemos por el resultado final, ¿no? Sino lo importante es disfrutar mientras vamos avanzando, pues porque de eso se trata, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí dos imágenes muy importantes que son, digamos, como el telón de fondo que uno esperaría que el alumnado pues conociera y aplicara. Eh, Enfócate o enfoca la atención en lo que está bajo tu control, ¿no? Muchas veces como que nuestra atención está enfocada en otras cuestiones que no podemos controlar, ¿no? Pero lo que sí podemos controlar es a lo que le dedicamos tiempo. Eso sí lo podemos controlar, ¿no? Y nos va a ayudar en demasía para lograr estos objetivos académicos, ¿no? Cómo te hablas a ti mismo también es muy importante. Cómo tratas a los demás, pedir ayuda, tu perspectiva, tus prioridades, tus hábitos y tu actitud, ¿no? Eh, Sin lugar a dudas quizá van a decir, bueno, pues esto es un coaching emocional, pero realmente detrás de todo esto hay un sustento, ¿no? El hecho de que ustedes se hagan un hábito para eh, leer, para estudiar todos los días 1 hora, forma parte ya de un proceso no educativo, sino más bien, sí, educativo sin duda, pero también de la conformación de su personalidad, ¿no? Ese hábito de todos los días leer 1 hora algún tema de su materia más difícil,
posteriormente cuando ustedes egresen les va a hacer quizá que tomen un libro todos los días y lean 1 hora y después ya más grandes, sean proceso de jubilación, lean el periódico 1 o 2 horas, ¿no? Porque es parte de un proceso que inicia en la universidad, inicia en la escuela, pero no se extingue, ¿no? Sino que va avanzando, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo y lo que uno aprende en la universidad, pues no es específicamente de los estudios universitarios, ¿no? Son parte del núcleo, pero muchos de estos aprendizajes y también de estos hábitos, pues forman parte ya de nuestra vida adulta, ¿no? Eso es importante. Y una última que muchas veces se nos olvida, tomar agua, ¿no? Porque muchas veces cuando somos estudiantes, no tomamos agua y preferimos tomar refresco, pero la hidratación y realmente mantenerse hidratados es importante porque nos mantiene alertas, ¿no? Este es un hábito que muchas veces no tomamos en cuenta, el hecho de tomar agua, de mantenernos hidratados, hidratadas, pero es fundamental porque nos mantiene alertas y también, bueno, pues además nos hace bien a nuestros riñones. Entonces, bueno, pues es importante tomar agua. Ahora, ¿qué estrategias socioemocionales son clave para esta gestión, ¿no? Tenemos 4, ¿no? El autoconocimiento, que el autoconocimiento pues son las previamente mencionadas, gestión emocional, organización realista y red de apoyo, ¿no? Eh, sobre la gestión emocional, bueno, pues este es un tema que sin duda merece alguna otra charla específica sobre la forma en que vamos conectando nuestras emociones, ¿no? Y también la red de apoyo, ¿no? La red de apoyo regularmente es que es importante que ustedes en la facultad se alleguen de compañeros, compañeras y que consoliden esa red de apoyo, porque muchas veces lo que uno no cuenta con la familia, sí se comenta pues con un amigo o una amiga cercana. Entonces es muy importante pues sí tener una red de apoyo que nos oriente, ¿no? Yo siempre he creído que los amigos, las amigas son fundamentales en el proceso educativo, pues porque pues, nos vemos todos los días y compartimos más allá de las clases, ¿no? Y la organización realista es específicamente la que voy a desarrollar, que es específicamente sobre cómo lograr esta gestión para avanzar en los temas y en las tareas que tenemos pendientes, ¿no? Eh, lo primero es la procrastinación, que ya previamente la había mencionado. Quizá algunos la conozcan como procrastinación o procrastinar, que es el verbo, y procrastinar, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, es diferir o aplazar, ¿no? A algunos les resultará familiar y algunas otras personas quizá no conocían el verbo procrastinar o procrastinación, el sustantivo, pero es aplazar, ¿no? Es diferir, hacer algo. Entonces, bueno, pues muchas veces nosotros decidimos ser felices en lugar de avanzar con el ensayo, avanzarle a la tesis, y resulta que una noche antes estamos sufriendo porque decidimos ser felices en lugar de avanzar a la tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, la procrastinación, pues, es uno de los hábitos, más comunes del alumnado universitario, pero, pues, tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues, es importante evitar estos momentos de procrastinación porque como lo mencionábamos, pues muchas veces lo que sucede es que se dan estos picos de estrés y de ansiedad, pues porque ya no tenemos el tiempo para hacer la actividad o el proyecto o la tesis o el capítulo de la tesis como yo hubiera querido, porque tenía antes tiempo, pero ahora pues ya no tengo tiempo para hacerlo. Entonces tengo el margen muy limitado. Bueno, aquí la técnica del pomodoro es una técnica que nos permite gestionar el trabajo en momentos de 25 minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una técnica que últimamente se ha vuelto muy popular, sobre todo en redes sociales, en TikTok hay como muchos videos que te enseñan, bueno, pues que está esta técnica del pomodoro y te la explica, entonces, bueno, aquí la voy a presentar muy brevemente. Es una técnica que permite que estudies durante 25 minutos, pero sin interrupción. Entonces, ¿cómo inicia? Bueno, lo primero es que tienes que elegir una tarea, ¿no? Tienes que elegir,
una tarea es, por ejemplo, avanzar avanzar al capítulo de la tesis. Esa es mi tarea, ¿no? Entonces, esa es mi tarea que voy a hacer. Lo que vamos a hacer es establecer un temporizador de 25 minutos y durante esos 25 minutos yo no voy a abrir, bueno, nada, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok, ni nada. O sea, voy a concentrarme esos 25 minutos en avanzar específicamente en esa tarea. Durante esos 25 minutos lo que voy a hacer es únicamente centrarme en hacer la tarea, ¿no? Y ya, ¿no? 25 minutos destinados solo a avanzar en la tarea. Una vez que se concluyeron los 25 minutos, voy a tomar, bueno, 25 minutos, ahí está, ¿no? Nos concentramos y una vez que eh, pasaron o transcurrieron los 25 minutos, lo que hago es que me doy un descanso de 5 minutos. Es un descanso muy corto, ¿no? Un descanso como para levantarte, para ir a tomar agua, para ir al sanitario, etcétera. Entonces, una vez que cumpliste los 5 minutos, de nueva cuenta, vuelves, bueno, aquí está la imagen, ¿no? Te levantas, caminas, tomas algo, eh, respiras profundo, etcétera. Una vez que ocurrieron esos 5 minutos, vuelves otra vez a poner tu pomodoro de 25 minutos y vuelves a hacer lo mismo. Vas a trabajar 25 minutos de manera ininterrumpida, sin distracciones, y de nueva cuenta lo que vas a hacer, vas a hacer otra vez un descanso de 5 minutos. Y después del cuarto pomodoro, ¿no? Que es este temporizador de 25 minutos, después del cuarto pomodoro lo que se hace es que se toma un descanso más largo. En lugar de descansar 5 minutos, se va a descansar de 15 a 30 minutos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta técnica? Bueno, pues que nos va a permitir gestionar el tiempo, es decir, en 2 pomodoros vas a trabajar 50 minutos descansando 10, ¿no? Son los 2 pomodoros. Y al final, cuando tú termines, supongamos que haces 4 pomodoros, habrás trabajado pues 100 minutos, ¿no? Y creo que la satisfacción es grande porque además de que avanzaste con tu trabajo, te sientes pues realizado, realizada, pues porque lograste no distraerte, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido felices? Pues porque logramos no tocar las redes sociales durante 1 hora o 2 horas, ¿no? Entonces, es gratificante porque estamos avanzando en dos sentidos. Uno, realizando la tarea y dos, realmente controlando nuestra adicción por las redes sociales, ¿no? Entonces, esta técnica del pomodoro requiere disciplina y al principio quizá cueste trabajo hacer 4 pomodoros de manera ininterrumpida, pero si iniciamos haciendo uno, ¿no? Trabajando 25 minutos y descansando 5, está muy bien y después vamos aumentando. Al otro día hacemos 2, al otro día nos mantenemos en 2, al otro día hacemos 3, ¿no? De tal modo que nos habituemos a hacer estos pomodoros para trabajar y al final lograr nuestras actividades, ¿no? Entonces, es una técnica que nos permite pues trabajar y anteriormente existía en Google, le buscabas Pomodoro, técnica Pomodoro y había una página que tú establecías un pomodoro y en automático la página lo que hacía era que bloqueaba todo lo de tu computadora. Entonces, si tenía abierto el WhatsApp, no te entraba en WhatsApp, la música como que la silenciaba y todo, o sea, eliminaba el nivel de distracción, esta misma página, y a los 25 minutos como que otra vez activaba la página. Ahora no sé, pero si no está la aplicación, hay diversas aplicaciones en Apple Store o en el Apple o bueno, en la aplicación de iOS, sí, de Android, perdón, y hay algunas que es el mismo sistema, o sea, tú en el teléfono programas 25 minutos en la aplicación y en automático como que te va generando y te va contando incluso los pomodoros y te da una estadística de cuántos pomodoros hiciste a la semana, al mes, etcétera, ¿no? Entonces, si no encuentran, pues de todos modos está pues programarse con el teléfono, 25 minutos trabajar, 5 de descanso y luego de nuevo 25 minutos trabajar y de nuevo 5 minutos de descanso, ¿no? Entonces, es una técnica que yo les invito a utilizar porque sí ayuda, ¿no? Ayuda y realmente
satisfactorio saber que logramos avanzar sin temor, ¿no? A que no, a no avanzar, ¿no? Eh, Esa es una, y este es otro método, que este es un método sobre todo para tomar notas, porque aunque ustedes no lo crean, cuando uno está en el salón de clases, pues hay muchas veces el tema y pues nosotros vamos haciendo como notas aquí, allá y acullá y como que después cuando vamos a estudiar no sabemos cuál de qué de todas las notas era importante o qué fue lo que dijo el profesor, la profesora y qué fue lo que yo anoté como esto yo entendí, ¿no? Entonces hay un método, este se llama el método Cornell, que se caracteriza por ser estructurado, porque facilita la revisión y el estudio posterior. Regularmente cuando uno toma notas no piensa en que en algún momento las vamos, o sea, sí pensamos en que necesito escribir algo para después revisarlo, pero como que no pensamos en que nos hubiera gustado que esa nota que estamos tomando ahorita estuviera organizada. Entonces pensemos en su yo del futuro que va a regresar en un momento y que va a revisar lo que yo escribí en algún momento y que también muchas veces como estamos escribiendo a mano no ayuda la caligrafía porque podemos escribir como pues así de rápido pues no es muy legible la letra y no es muy, en general no es legible, vamos. Entonces, este método lo que hace es que, bueno, ahí está la información, pero les explico cómo está organizada la hoja. El objetivo es que en esta hoja ustedes la dividan en una caja, bueno, básicamente en 4 cajas. En la parte superior pongan el título, es decir, el tema que están estudiando, de qué asignatura, la fecha y, bueno, pues enumeren la hoja, ¿no? En la parte izquierda pongan ideas clave, ¿no? Palabras clave, preguntas, ideas principales. Esto también les va a ayudar mucho, por ejemplo, cuando ustedes ya, si en algún momento quieren hacer un posgrado y después se dedican a la investigación, porque en un artículo muchas veces les piden palabras clave, ¿no? O sea, de toda la argumentación que me estás dando, ¿cuáles son las palabras clave del artículo, ¿no? Ah, pues es sustentabilidad, cambio climático, objetivo de desarrollo sostenible, ecosistema, etcétera, ¿no? Entonces ahí en esta sección vamos a poner ideas clave que se relacionan con el tema, o ideas principales, o incluso preguntas clave que se responden con lo que se vio en clase, ¿no? Entonces, en apuntes o notas de clase, lo que vamos a ir poniendo, vamos a ir escribiendo, vamos a ir ahí anotando en esa cajita, es pues todo cuanto el profesor nos vaya o la profesora nos vaya diciendo, ¿no? Una ecuación, un comando, por ejemplo, si estamos programando, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos como que ahí va los datos sin que haya una concatenación quizá, pero lo importante es en el resumen, porque en el resumen vamos a nosotros a narrar justamente de manera pues muy sintética cómo se relacionan estos conceptos que yo previamente anoté, ¿no? Entonces, esta es una técnica que se trata mucho de reflexionar y de recordar lo que yo estuve escribiendo. Recuerden que muchas veces, como puse en la diapositiva anterior, lo importante es que recordemos y que practiquemos, porque muchas veces podemos tomar notas y tomamos notas constantemente, pero no las revisamos todos los días. Y recuerden que muchas veces, pues el programa educativo de la materia o de la asignatura está organizado de manera progresiva, de tal modo que si yo no estoy comprendiendo la parte uno, pues quizá comprenda la parte 2, pero tenga algunas lagunas o algunos huecos que me van a quedar ahí vacíos y que cuando yo llegue al tema 3, aunque yo entendí el tema 2, pues quizá el tema 3 ya me va a ser más desafiante, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es escribir, es redactar, pero también es revisar las notas y estudiar continuamente, ¿no? No nos esperemos hasta que llegue el primer parcial o el segundo parcial y estemos pues ya en falta para pues solamente estudiar pues todo el cuaderno y todos los días quizá, ¿no? O dedicar una tarde entera a salvar el semestre, pues porque durante el semestre mismo no estudié, ¿no? Entonces, es algo importante, pues, hacerlo de manera continua
pues porque eso asegura que nosotros estemos constantemente recordando lo que vimos y en sí mismo, pues que se vaya construyendo este conocimiento. Entonces, bueno, pues ese es el método Cornell, igualmente lo pueden buscar. Bueno, pues esta hoja la pueden hacer ustedes de manera libre, conservando, y también evidentemente pueden hacer algunas adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, si estudian, no sé, si estudian química o si estudian física, donde hay muchas veces ecuaciones, pues pueden hacer un apartado para escribir la ecuación que se estudió, o si estudian, no sé, biología o medicina, pueden hacer un apartado específico de cómo se relaciona este contenido con otro contenido de anatomía, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes conozcan estas herramientas y además de que las conozcan, las utilicen y fundamentalmente se apropien de ellas. Y la apropiación de ellas es hacerle modificaciones y decir, a ver, esto creo que es bueno, pero a mí me funciona de otro modo, ¿no? En lugar de tener 4 cajas, voy a poner 6. Y una de esas cajas va a ser destinada a este factor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante. Y esto también lo que nos va a permitir va a ser, pues, que tengamos una buena gestión del tiempo y de cómo vamos a ir, organizando nuestros materiales, nuestros cuadernos, nuestras notas para cuando llegue el examen, pues tengamos ese orden, pues porque muchas veces frente a el agobio de saber que el examen va a ser muy difícil, tener una preocupación menos sabiendo que nuestra información pues está, bueno, nuestros datos, nuestros cuadernos, nuestras notas están pues legibles, están estructuradas y están organizadas. No creo que ayuda y quita una presión menos de no saber en dónde buscar la información o qué fue lo que el profesor o la profesora nos explicó en tal clase y bueno, pues tal, ¿no? Y eso lo sabemos porque tenemos la fecha. Bien, esta es una imagen que creo que es muy, me gusta mucho, es de una ilustradora mexicana que vive en Mérida, y dice, no estoy aún donde quiero estar, pero estoy lejos de donde empecé, ¿no? La diseñadora se llama, mi ilustradora diseñadora se llama Dai Cuervo, y me gusta esta imagen porque cuando muchas veces iniciamos, sea un semestre, o sea, una licenciatura, para quienes sea hoy su primer día de licenciatura, como que muchas veces nos olvidamos y no agradecemos, ¿no? O no reconocemos lo poco que hemos avanzado, pero es importante pues reconocerlo y agradecerlo, ¿no? Y esta imagen creo que lo muestra bastante bien, ¿no? Porque quizá nos haga falta mucho para donde queremos estar, ¿no? Quizá apenas hoy empezamos con nuestra clase de tesis 1 y tenemos que cursar tesis 3 y quizá nos falta todavía un año y medio para terminar la tesis y nos falta mucho pues para aprender, pero pues ya están lejos desde donde empezaron, ¿no? O sea, ya transcurrieron tantos créditos y ya están encaminados hacia la recta final, ¿no? Entonces, pues siempre hay que tener en mente que pues uno no está en el vacío, sino que va avanzando paulatinamente y que como dice el dicho, bueno, pues Roma no se construye en un día, ¿no? Lo mismo pasa con lo que vamos aprendiendo. Es un proceso pues paulatino y lo importante es que nos tengamos paciencia. Muchas veces creo que somos bastante duros y duras con nosotras mismas, pero lo importante es eso, ¿no? Que nos tengamos paciencia y que reconozcamos que nos hace falta todavía un largo camino por recorrer, pero estamos lejos desde donde empezamos, ¿no? Eso habla de que pues ahí vamos, ¿no? Lento pero seguro. Entonces, bueno, es algo muy importante y que muchas veces se nos llega a olvidar. Entonces, esas son algunas referencias de la información que les presenté. Y bueno, pues nada más para recordarles, la Dirección de Apoyo Académico Estudiante, pues ahora, bueno, pues sabemos que estamos en una situación de paro, pero nosotros estamos ubicados en la Biblioteca Central, en el segundo piso. Están ahí las redes sociales. Si escanean con su celular el código QR, van a tener el acceso a nuestras redes sociales de, bueno, Instagram, TikTok, Twitter, la página web y nuestro correo electrónico. Entonces, bueno, pues es importante que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí regularmente es que estamos compartiendo las charlas que se ofrecen,
también las convocatorias, algunas becas, al alumnado indígena también, pues tenemos ahí algunos apoyos, algunas actividades, entonces es importante que ustedes pues conozcan y estén enterados de lo que hacemos en la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y también, bueno, pues si se quieren ir de movilidad, pues sin duda ahí van a encontrar la información, entonces, bueno, pues sin más, para que nos sigan. Entonces, pues de mi parte sería todo.